Hola, voy a arrancar con la presentación de la mentoría para la diplomatura en ciencia de datos COVID-19 en Argentina. El grupo de trabajo está conformado por Lucas Didone, Daniel Peralta y Matías Becerra, que soy yo. Bien. Acá un poco la estructura que va a tener esta charla. Le vamos a hablar sobre dos conjuntos de datos que utilizamos para trabajar. Ahí me voy a meter un poquito en cada uno de cuál es su origen y para qué lo usamos. Eh, ¿Y qué preguntas intentamos responder con estos análisis? Es qué información podemos sacar a priori de los datos, qué podemos predecir que tenga que ver con que sea de interés al respecto de esta enfermedad en nuestro país, en la región, en base a los datos con los que contamos, qué modelos predictivos vamos a desarrollar eh, y si es factible hacer algún análisis de clúster de clustering que tenga que ver con cómo se distribuye la enfermedad en nuestro país o en la región. Bien, el primer conjunto de datos del que voy a hablar eh, se desarrolló específicamente para esta mentoría. Fue mantenido por una sola persona, por nuestra mentora, Lucía, y está basado en los datos que se reportan en el informe diario subido a la página de argentina.gov.ar y que es el que se da a la prensa todos los días por parte de los voceros del Ministerio de Salud Nacional. Está agrupado en tres archivos distintos, que son estos que están listados ahí y de los que les voy a contar un poco a continuación. En primero tenemos la cantidad, tenemos una entrada por día en la que tenemos la cantidad de casos diarios, la cantidad de casos acumulados, las muertes y altas por día, y los acumulados y la discriminación por sexo y el promedio de franja, el promedio de edad de los casos hasta el momento. En el segundo archivo tenemos algo similar al anterior, pero discriminado esta vez por provincia. Tenemos una entrada por cada día y por cada provincia. Y en el último tenemos una entrada por cada fallecido en el que está listada su edad, sexo, provincia, comorbilidades si tiene o si están reportadas. Acá la problemática que hay respecto de este dataset y de este último archivo en particular es que en los reportes diarios del ministerio la información sobre necesaria para confeccionar este último, además de que cada vez fue más numerosa y es difícil que una sola persona manualmente lo pueda se pueda dar ese trabajo. Además, se empezó a reportar simplemente los fallecidos totales por provincia, sin especificar la individualidad de cada uno, por lo menos en los reportes, por lo cual está incompleto sobre todo esta parte del dataset. Bien, estos datasets, bueno, como dije previamente, se confeccionaron con datos del Ministerio de Salud, son mantenidos por una sola persona, y nos dan datos, nos permiten hacer análisis como el siguiente. Tenemos la cantidad de casos nuevos en función de cada día eh, y la cantidad de casos acumulados acá en función de cada día. Tenemos la cantidad de muertes reportadas con un pico especialmente llamativo que tiene que ver cuando se cambió la metodología en la provincia de Buenos Aires, que hubo un reporte de muchas muertes acumuladas que en realidad tenían fechas muy anteriores, pero que se reportaron en un mismo día, cuando se cambió la metodología en la que se reportaban. Bueno, y acá tenemos también las muertes acumuladas, donde vemos también ese salto debido a ese reporte un poco extraordinario. Con estos datos podemos, por ejemplo, hacer este tipo de visualizaciones que nos ayudan un poco a entender cómo son los datos, en los que tenemos la cantidad de muertes codificadas en color y segmentadas por franja etaria y por provincia. Si se fijan acá, en realidad la cantidad de muertes contadas es mucho menor a la actual en este momento. Eso tiene que ver con que el dataset por las dificultades que les conté antes,
no se pudo actualizar como era necesario para tener la información al detalle para poder confeccionar este tipo de gráficos. Entonces recurrimos a un segundo dataset que más adelante será explicado bien en detalle. Ahora les comento que también es provisto por el Ministerio de Salud Nacional, particularmente extraído con información que reportan todos los médicos que hacen diagnósticos al sistema de información sanitaria y que está actualizado diariamente y bastante automatizado, por lo cual eso claramente es una ventaja. Tiene pormenorizado cada caso que se estudió como sospechoso y luego el detalle si fue confirmado o no, si falleció o no, etcétera, etcétera, que será explicado más adelante en detalle. Y podemos confeccionar información similar a la que les mostré antes. Y además, como tenemos mucha información disponible, podemos hacer otro tipo de análisis. Acá les muestro simplemente la cantidad de casos confirmados, como que tiene una pinta distinta, porque acá tenemos efectivamente el día de confirmación, el día de la confirmación de diagnóstico, por lo tanto tiene una pinta un poquito distinta a la que teníamos antes, si bien son bastante similares las curvas. Y acá en el caso de las muertes tenemos reportadas las muertes el día que sucedieron, por eso tiene esta pinta sin el salto abrupto que teníamos antes en el dataset anterior. En ese sentido, es mucho más consistente con los datos reales de este dataset, que presenta esas ventajas también. Finalmente aquí tenemos mapas de color similares a los que les mostré antes, pero para el nuevo dataset. De la izquierda tenemos la cantidad de casos confirmados por provincia y por franja etaria, viendo que la mayoría sucede en edades menores a 40 en las ciudades de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y bastante cantidad también entre 60 y 40 en esos lugares. Mientras que a la derecha tenemos la cantidad de muertes, también segmentadas por provincia y por franja etaria, y vemos que la mayor cantidad de muertes suceden en mayores de 60 años y particularmente en mayores de 80, también en esos mismos lugares. Bueno, una diferencia que tenemos entre los datasets y que nos llevó a usar algunos para diferentes cosas es que el del CISA es más extenso, contiene más información. La tercera mentoría tiene la ventaja de incluir las altas acumuladas, cosa que el del CISA no nos provee. Es actualizado diariamente. El dataset de CISA contiene toda la información integrada en un único archivo del cual se puede filtrar y trabajar cómodamente. Y tiene una gran cantidad de variables que permiten hacer muchos análisis distintos. Particularmente ahora les voy a mostrar algunos análisis simples de regresión lineal enfocados en intentar estimar la cantidad de casos reportados en función de las variables temporales que tenemos anteriores. En un análisis bien naif y bien simple, tenemos la cantidad de casos de un día posterior en función de la cantidad de casos del día anterior. Claramente hay una linealidad, pero con una gran dispersión. Si ahora consideramos los casos activos del día anterior, que podemos calcular gracias a la estructura del dataset, con los casos nuevos del día posterior, también tenemos una linealidad importante, pero también con una gran dispersión. Luego, si lo hacemos segmentando por semana, se reduce un poco la dispersión. De vuelta a casos nuevos contra casos nuevos de la semana posterior, y casos activos contra casos nuevos de la semana posterior, también segmentado por semana. Se puede ver acá que la linealidad es bastante importante, hay una correlación importante y un R cuadrado alto, tanto en los datos de entrenamiento como en los de test, lo cual, aunque sea un modelo bastante naif, nos permite sobre todo tener una tendencia que nos permita acotar un poco cuáles van a ser las posibles cotas de los casos en las semanas subsiguientes.
Y finalmente una regresión polinomial en la que estimamos los casos nuevos de una semana en función de los datos anteriores que tenemos de casos reportados, activos y fallecidos. Vemos que aquí, por más que nos hagamos a grados altos y que en el conjunto de entrenamiento tengamos un error bastante acotado, yéndonos a grados altos, no logramos mejorar el error con datos de test, con lo cual no aporta este tipo de modelos, así como están planteados, no aportan mayor información que las aproximaciones lineales. Por lo tanto, no vale la pena a efectos de esto que queremos mostrar. Bueno, ahora voy a hablar sobre el segundo conjunto de datos sobre el que trabajamos, que mencionaba anteriormente mi compañero. Los pasos que voy a mencionar sobre este conjunto de datos son los relacionados a curación, experimentación y evaluación, utilizando este dataset. Bien. Para mencionar un poco las variables principales que tiene este conjunto, está provisto por el Ministerio de Salud de la República Argentina. Podemos encontrarnos un registro por cada uno de los casos registrados, donde los tenemos individualizados a partir de un ID, tenemos información relacionada al sexo, a la edad, al lugar de residencia de esta persona, de donde fue atendido, y algunas fechas relevantes para el análisis. También es importante mencionar que en este dataset tenemos información relacionada a si la persona falleció o no y a la clasificación que tiene, es decir, si es un caso confirmado, un caso descartado o un caso sospechoso. Para empezar a trabajar con este dataset, previo al paso de limpieza, preprocesado y feature engineer, se levantó utilizando la herramienta Pandas, se analizaron si había valores nulos o no y se hizo un pequeño análisis de los tipos de datos de cada una de estas variables. Luego, para limpiar los datos, arrancando por la variable sexo, lo que se hizo en este caso es hacer un one-hot encoder por cada una de las clases que componían esta variable para no tener un orden de preponderancia entre los valores que encontramos allí. A continuación, con respecto a la edad, lo que se hizo es trabajar directamente con años. Aquellos valores expresados en meses se indicó que eran 0 años y de esta manera se pudo eliminar la variable que indicaba si la edad estaba expresada en años o meses. Posteriormente, para el análisis de lugares, arrancamos con país. Luego de analizar esta variable nos dimos cuenta que casi el 96% de nuestros datos correspondían a personas residentes en Argentina, motivo por el cual decidimos quedarnos únicamente con datos que provengan de este lugar y eliminar los datos que provengan de otros lugares. Posteriormente se decidió eliminar la variable que indica el país, ya que todos los datos corresponden a Argentina. Luego, para trabajar con la provincia, tenemos por un lado la provincia de residencia de la persona y por otro lado la provincia donde fue cargada esa persona, que no necesariamente es la misma. Motivo por el cual se agregó una nueva columna que indica la información si la persona es la misma la provincia de residencia que la provincia de carga, es una variable binaria, y luego con lo que es la variable provincia se hizo un one-hot encoder. Luego, con respecto a los lugares, el máximo nivel de granularidad con el que trabajamos es la provincia, por lo que se eliminó el departamento, y también se eliminaron algunos IDs que estaban relacionados a lugares que contenían el dataset. Con respecto a las fechas, se hizo un análisis bastante fuerte sobre la cantidad de nulos que tenía cada una de estas fechas y luego se hicieron combinaciones de diferencias entre todas las fechas para encontrar un valor que represente diferencias entre dos fechas expresadas en días y encontrar aquellas diferencias entre fechas que generen la menor cantidad de nulos posibles. La única diferencia que nos permitió trabajar con una gran cantidad de valores y que tengamos pocos nulos es la diferencia entre fecha de diagnóstico y fecha de apertura. Es por eso que decidimos utilizar esta nueva variable que proviene a partir de esta diferencia para trabajar, y el resto de fechas fueron eliminadas del conjunto de datos. Esto se hizo para tratar de eliminar el hecho de que haya variables de series temporales, lo cual hace que las predicciones en los modelos sean más complejas y trabajar con un valor numérico que de alguna manera representa estas variables de fechas. Luego, todas aquellas variables como la semana de apertura epidemiológica, si la persona estuvo en cuidado intensivo o no, si recibió asistencia mecánica, el origen de su financiamiento, así como también la clasificación,
si es, por ejemplo, descartado o no, y si es fallecido o no, se trabajaron como variables binarias. A continuación de este proceso de limpieza y preprocesado, ya tenemos el dataset listo para empezar a utilizar modelos predictivos, en este caso de aprendizaje supervisado. Lo primero que se intentó estimar es la clasificación, es decir, si un caso es confirmado o descartado. Para eso se utilizó un enfoque utilizando un modelo de redes neuronales. A continuación voy a mostrar el código en un notebook. Podemos ver que la distribución de las clases es más o menos balanceada, si bien hay preponderancia de la clase 0, que es la que indica si el caso es descartado, podemos utilizar luego para medir la performance, la métrica accuracy, ya que, bueno, como digo, las variables están de alguna manera balanceadas. Luego se procede a separar los conjuntos de datos en train, test y validation. Posteriormente se normalizan los valores de las variables utilizando el método min-max-scaler para que estén listos para trabajar con el modelo de redes neuronales. Posteriormente se define la arquitectura utilizada en este experimento, y esta arquitectura tiene aproximadamente 5.300.000 parámetros, todos ellos entrenables. Se define un optimizador Adam y una función de pérdida categórica de cross entropy, y como les mencioné, la métrica accuracy. Y se definen también callbacks que hacen que se detenga el entrenamiento si en este caso luego de 5 épocas sucesivas no se detecta una mejora en la pérdida, digamos, en el loss. Luego de 7 épocas de entrenamiento finalizó y podemos encontrar que la variable accuracy dio un mejor valor para train de 0.56 y para test también de 0.56, lo que nos indica que no es un buen modelo predictor. Lo mismo ocurre si evaluamos sobre el conjunto de test. Posteriormente se deciden hacer algunas predicciones random sobre el conjunto de test y vemos efectivamente que algunas predicciones son erróneas y otras son exitosas, con lo cual no podemos decir que este modelo es un buen predictor para las clases que intentan serlo. Posteriormente se intenta predecir si una persona sobrevive o no a COVID. Para esto se hace un enfoque utilizando nuevamente redes neuronales y en este caso sin un sesgo que nos indique el desbalance de clases. A continuación voy a mostrar un poco el trabajo que se hizo en este experimento. Podemos observar que la primera parte del experimento es igual, el desbalance de clases en este caso es mucho más notable, motivo por el cual se va a utilizar otra métrica, la cual es F1 score, que es una media armónica entre precision y recall. Podemos resumir estas dos métricas en esta. Nuevamente se separan los conjuntos de datos, se define el modelo, se normalizan los datos y podemos ver que luego de 10 épocas de entrenamiento corta, y en este caso las métricas F1 Score parecen dar resultados bastante buenos, numéricos al menos, tanto en el conjunto de train y validation. Luego se evalúa sobre el conjunto de test, nuevamente tenemos resultados que parecen ser buenos, pero sin embargo cuando uno se pone a analizar los datos y darle datos de test y ver cómo los predice, podemos notar que en realidad no son tan buenos, y las predicciones correctas en este caso con 1000 ejemplos fue el de 44% nomás, y vemos que falla bastante cuando predice que alguien fallece y en realidad esa persona sobrevive. Este motivo hizo que se haga un experimento utilizando este mismo modelo, pero tratando de introducir algún tipo de sesgo que indique el desbalance que hay entre las clases, y en este caso, luego de hacer esto, podemos encontrarnos que el experimento es casi igual, salvo por cuando se le indica en la última capa, en la capa de salida, se le da el bias. Este bias está de alguna manera representando el desbalance entre clases, y vemos que de alguna manera hace que la convergencia sea un poco más rápida. También se opta por hacer un batch size más grande para que el proceso de entrenamiento sea más rápido, y podemos ver que nuevamente las métricas F1 Score dan resultados bastante alentadores, inclusive en el conjunto de test. Luego se decide predecir nuevamente sobre datos random del conjunto de test, y acá vemos que son bastante mejores los resultados. Sin embargo, se puede notar que donde falla es en la clase minoritaria, ya que vemos que predice 95% bien, y de los cuales la clase minoritaria es el 4%, y luego haciendo un análisis a partir de una matriz de confusión vemos que está teniendo falsos negativos, ya que predice
está teniendo problemas, predice que alguien sobrevive cuando esto no es así. Luego se decide hacer otro approach y utilizar un modelo basado en Random Forest. En este caso, a continuación voy a mostrar lo que se hizo. Nuevamente se levanta el conjunto de datos, se analiza la distribución de la variable de salida, se separan los conjuntos de datos, se hace el modelo de Random Forest Classifier y podemos hacer un análisis de las métricas. Nuevamente accuracy da 98 y 96, lo que es esperable por la distribución del conjunto de datos. Precision, recall y F1 score, nuevamente valores parecidos al 98, cercanos al 98 y 96%. Pero al analizar la matriz de confusión podemos ver nuevamente esta tendencia en que falla en los falsos negativos, es decir, predice clase 0 cuando en realidad era clase 1. Y podemos ver que no tiene mayores inconvenientes en predecir 0 cuando era clase 0. Sin embargo, cuando hacemos un análisis a partir de los datos random del conjunto de test, podemos darnos cuenta que si únicamente tomamos aquellos datos en los cuales la clase es 1, digamos, la variable de salida es 1, podemos ver que el 34% de las veces lo predice correctamente, mientras que la predicción de sobrevivientes las predice en un 99% bien. Esto era esperable, lo vimos en los modelos anteriores, sin embargo, la predicción de fallecidos es bastante mejor que en casos anteriores. Y un poco de la explicación de por qué no encontramos un buen predictor puede verse explicado a partir del análisis de componentes principales. Sí, acá vuelvo a hablar un poquito yo. Aquí en el análisis de componentes principales nos permite, usando las mismas, el sistema multidimensional que teníamos antes, se hace un escaleo para que no haya, para que tengan todas las variables de distribución entre -1 y 1, con distribución normal. Y se busca hacer una transformación lineal que permita encontrar las componentes que sean combinaciones lineales de las anteriores que tengan la mayor varianza posible en cada caso. Entonces, tomando las dos componentes principales, uno esperaría que si los datos son separables, se pudiera observar justamente que algún tipo de separación de los datos. Y acá lo que vemos es que hay algunos clústeres que no estamos seguros a qué se le podemos atribuir, pero que claramente no se separan fallecidos y no fallecidos. Y como vemos en el siguiente gráfico, las variables que concentran la mayor parte de la varianza son apenas las primeras tres componentes del sistema de componentes del análisis de componentes principales, y las otras están bastante distribuidas, y finalmente las últimas no concentran prácticamente nada de la varianza. En esta tercera parte de la presentación vamos a hablar un poco del trabajo que estuvimos haciendo en la mentoría sobre aprendizaje no supervisado y clustering. En particular trabajamos sobre el mismo dataset que ya se comentó, que es provisto por el gobierno, el dataset de CISA. Lo que hicimos fue trabajar en un agrupamiento de los casos de ese dataset por provincia, calculando una media de edad para los casos fallecidos. Se tomó como filtro los casos confirmados y se hizo una selección de columnas, que es la provincia de residencia, los casos confirmados, la edad promedio, la cantidad de casos por cuidado intensivo y la cantidad de casos que tuvieron asistencia respiratoria mecánica. Bueno, este agrupamiento lo trabajamos con del dataset principal tomamos 4 subdatasets y donde hicimos el agrupamiento correspondiente de cada campo y el promedio de la edad para los casos fallecidos. Luego se hizo una integración de esos datasets en un dataset final, cuyos resultados en 5 registros de ejemplos los podemos ver aquí, donde tenemos la provincia de residencia, el total de confirmados, fallecidos, la edad en promedio, la cantidad de casos en cuidado intensivo y la cantidad de casos con asistencia respiratoria mecánica para todos esos registros. Como algoritmo de implementación elegimos K-means,
y elegimos un subconjunto de variables para utilizar en ese algoritmo. Las variables son confirmados, fallecidos, la edad promedio, el cuidado intensivo y la asistencia respiratoria. Es decir, dejamos afuera la provincia. Para poder hacer la implementación tuvimos que buscar el número de clusters. Esa búsqueda la hicimos con la implementación de K-means en inertia. Haciendo un análisis visual, podemos observar que la cantidad de clusters recomendadas serían 3 en este caso. Luego, en la notebook tenemos la implementación en sí del algoritmo, donde indicamos la cantidad de clusters, el random state y el parámetro init, y luego de calcularlo mostramos, tanto aquí como en el slide, la descripción de los centroides, los valores promedios de estos clusters, donde vemos cada clúster cuáles son sus valores promedios para las variables que utilizamos. Después hicimos una integración del dataset que habíamos preprocesado para este trabajo, donde incluimos los totales, las provincias y qué clúster corresponde cada uno. Esto nos permitió realizar un gráfico, presentar en un gráfico, en un tema, los clústeres resultantes y cómo están integrados cada uno. Tenemos un clúster que podríamos decir como principal, donde está Buenos Aires, luego otro que está conformado por Cava, Santa Fe y Córdoba, y un tercero que es el clúster número 1, pero que tiene el resto de las provincias. Si bien, evidentemente, los clústeres resultaron por cantidad de casos confirmados, podríamos establecer alguna correspondencia o análisis en la ubicación geográfica de cada provincia al hacer una observación visual de cómo quedó descrito el gráfico. También hicimos una implementación, una representación en Scatterplot, donde podemos ver los valores en azul son el clúster 1 con mayor cantidad de provincias, el rojo se ven el segundo clúster, que eran 3 provincias, y el clúster 3, que es Buenos Aires, que es el amarillo, que está solo. Después hicimos una exploración de los clústeres para ver en detalle qué provincias correspondía a cada uno y sus valores de edad promedio, los casos confirmados, los fallecidos, cuidado intensivo y asistencia respiratoria mecánica. El clúster 1 es el que tenía más provincias, luego tenemos el clúster 2, que estaba solamente Buenos Aires, y el tercero, integrado por Cava, Córdoba y Santa Fe. Y bueno, y por último, algunas alternativas de seguir trabajando en análisis de aprendizaje no supervisado, lo que podríamos implementar. Es interesante mencionar que podríamos hacer otras implementaciones como Minshift o algoritmos jerárquicos, hacer alguna implementación en la cual nosotros podemos comparar series de tiempo, como puede ser Dynamic Time Warping, y trabajar con otras variables de interés que no tuvimos cuenta en este análisis en particular, pero como podría ser el género o el departamento en el cual se registró el caso, el departamento dentro de la provincia. Y también, si quisiéramos trabajar con alguna densidad poblacional por ubicación geográfica, podríamos ahí evaluar la posibilidad de integrarnos con algún otro dataset. Bueno, para finalizar, queríamos agradecer a nuestra mentora, María Lucía Papaterra, por el apoyo y el acompañamiento en este trabajo de mentoría, y bueno, y también a todo el staff de profesores y coordinadores de la diplomatura, por los conocimientos brindados.